Muy bien. Esta unidad viene a ser la unidad número 6 de funciones no lineales. En esta parte de nuestro programa vamos a abarcar funciones exponenciales y logarítmicas. Hoy en particular vamos a dar las funciones exponenciales específicamente. Vamos a reforzar esto con nuestra clase presencial que vamos a tener en la próxima clase. Vamos a reforzar funciones exponenciales y vamos a desarrollar también la parte de funciones logarítmicas. Es muy fácil, son todas análisis de problemas y aplicaciones en fórmulas. Muy bien. Y aquí nosotros tenemos las características de una función exponencial. Decimos acá, o sea, que dice acá, que repetimos aquí algunas propiedades importantes de los exponentes y radicales para revisar. Estas son las propiedades que vamos a ir analizando. Y lo vamos a permitirle a más compañeros. Bien, entonces, ¿qué vienen a ser las funciones exponenciales? Las funciones exponenciales son funciones cuya variable independiente se encuentra en el exponente. F de X, que puede ser igual a Y, igual a, no sé, una constante cualquiera elevado a la X. Es decir, puede ser una función exponencial de esta manera. Por ejemplo, 2 a la X. La variable independiente está en el exponente. Entonces, por esa razón se le denomina funciones exponenciales. Muy bien. Ahora vamos a analizar las propiedades de las funciones exponenciales. Vamos entonces un poquito más abajo. Aquí nos dice la primera propiedad que al multiplicar dos expresiones, la propiedad número 1, al multiplicar dos expresiones de bases iguales, los exponentes se suman. Los exponentes se suman. O sea, ahí nosotros tenemos b a la m por b a la n. Las bases son iguales ahí. Entonces, al multiplicar bases iguales, los exponentes se suman. Ven ustedes, se suma m más n. Muy bien. Esa es una primera propiedad. Bien, vamos a la segunda propiedad. ¿Qué pasa cuando dos expresiones de misma base se dividen? Los exponentes se restan. Los exponentes se restan. Tenemos aquí ejemplos. Por ejemplo, cuando es producto, tenemos acá un producto, 2 al cuadrado por 2 al cubo. Entonces los exponentes se suman. Entonces la base 2 y la exponente 2 con el 5 se suman. Entonces tenemos 2 a la quinta. Si uno de los signos es negativo, directamente pasa con su signo también. Lleva su signo negativo. Muy bien. Eso es en cuanto a producto. En cuanto a cocientes, tenemos acá nuestro ejemplo. Cuando dos expresiones de base iguales se dividen, los exponentes se restan. Ven ustedes, tengo 3 a la sexta, dividido 3 al cubo. Esto es una resta, porque al dividir los exponentes se restan. Porque es lo mismo que yo tenga en el numerador 6 veces 3. 6 veces 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí tenemos 5 veces. Y abajo tenemos 3 veces. 3 veces 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simplificar
un 3 de arriba con un 3 de abajo, un 3 de arriba con otro 3 de abajo, y el último 3 con el último de abajo. Entonces, ¿qué me sobra? Me sobra 3 veces 3. Y 3 al cubo viene a ser 27. Entonces podemos decir que podemos restar los exponentes. 6 menos 3 sería 3. Entonces queda 3 al cubo. Y 3 al cubo al efectuar la operación nos da 27. Muy bien. Entonces ya tenemos nosotros cociente y producto. Ahora vamos a la tercera propiedad, que viene a ser potencia de potencia. ¿Qué pasa si yo tengo d a la m? Nuevamente esta expresión se eleva a un exponente n. Cuando esto sucede, directamente se multiplican los exponentes. M por n. Se multiplican los exponentes. Yo si tengo 2 al cubo y esto elevo nuevamente al cuadrado, esto es igual. Fíjense ustedes. Si yo hago 2 al cubo, es 8. Entonces resuelvo primero el contenido del paréntesis. 2 al cubo es 8. Luego elevo al cuadrado. Y 8 al cuadrado es 64. Bien. Si yo resuelvo la propiedad propiamente dicha, yo voy a tener 2 al cubo por 2. Entonces yo voy a tener 2 a la sexta. 3 por 2 es 6. Y 6 veces 2 me va a dar de todas maneras 64. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y 32 por 2, 64. Ahí van los 6 veces 2. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno, gracias. Bien, aquí va otro ejemplo. En esta parte nosotros ya tenemos las bases diferentes, ya no se puede utilizar la misma base, pero los exponentes en esta ocasión son iguales. Son de bases diferentes, pero los exponentes, verán ustedes, los exponentes son iguales. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve esto? Se puede poner, ven ustedes qué pasa. Vamos a ir a un ejemplo. Si yo tengo, un ratito, ahí está. Si yo tengo 2 al cubo y 3 al cubo, multiplicando estas dos expresiones, yo puedo colocar 2 por 3 elevado al cubo. Una sola vez pongo el exponente, porque ellos tienen el mismo exponente. Entonces, si yo resuelvo aquí por separado, ¿cuánto es 2 al cubo? 8. ¿Cuánto es 3 al cubo? 27. ¿Y cuánto nos da 27 por 8? ¿Esto cuánto me da? 8 por 7 es 56, llevo 5, 8 por 2, 16 más 5 son 216. ¿Qué pasa si yo resuelvo la operación? 2 por 3 es 6 y 6 elevo al cubo. 6 por 6 es 36 y 36 por 6 viene a ser 216. Ustedes pueden hacer en la calculadora 6 elevado al cubo. Es decir, van a cargar así 6, luego dan la tecla elevado, que es esta tecla, elevado al cubo, y le va a salir 216 en la calculadora. Muy bien. Entonces ahí va a salir 216. Correcto. Esa es una propiedad más. ¿Qué vamos a hacer con las raíces? Cuando aparecen las raíces, ¿con qué trato vamos a estar dándole a esa raíz? Fíjense ustedes, ¿qué podemos hacer? La raíz se puede volver en exponente fraccionario, y en exponente fraccionario podemos volver a una raíz cuadrada. Vamos a un ejemplo.
Si yo tengo una expresión 4 elevado a la 1 medio, esto viene a ser raíz cuadrada de 4. ¿Qué pasó del 2? El 2 tácito está aquí. ¿Qué pasó del 1? El 1 es el exponente tácito también del radical. De ahí sale esta propiedad. De ahí sale esta propiedad. Entonces, b elevado a la m sobre n, vemos que nosotros, que el denominador se va como índice de la raíz. ¿Ven? El denominador del exponente fraccionario va como exponente de la raíz y esa m va como exponente del radical. Entonces, esta es una propiedad. Entonces, ahí voy a dejar para que ustedes observen. M sobre E. Entonces, ahí, esta es una propiedad válida. Bien. Pasamos a otra propiedad. Aquí tenemos el ejemplo. Esto es la misma cosa. Si yo tengo una expresión, por ejemplo, raíz cuadrada de 4 elevado al cuadrado o al cubo. Supongamos. Esta expresión es lo mismo que yo tenga raíz cuadrada de 4 al cubo. Es lo mismo. Eso es lo que nos dice esta parte. Ahora ustedes pueden observar esta parte y esa propiedad nos lleva a esa afirmación. Una manera diferente de presentar, nada más. También tenemos que cualquier número, cualquier base con exponente 0 va a ser siempre 1. Por ejemplo, si yo tengo 7 a la 0, va a ser 1. Si yo tengo 1000 elevado a la 0, va a ser 1. Si yo tengo una personita elevado a la 0, también es 1. Si yo tengo una casita elevado a la 0, también es 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Aquí tenemos 5000 elevado a la 1, elevado a la 0 es 1. Base cualquiera, xy elevado a la 0 es 1. Entonces, siempre que la base sea mayor que 0 o diferente de 0 va a ser 1. Siempre que sea la base del 0 sea diferente de 0, va a ser siempre 1. Bueno. Bien, y ahí tenemos una propiedad más. Vamos al siguiente. Vemos ahí nosotros que tenemos un exponente fraccionario, o sea que es un exponente negativo. ¿Y qué pasa con el exponente negativo? El exponente negativo lo podemos transferir al denominador. Por ejemplo, si yo tengo 7 a la menos 2, ¿cómo se resuelve esta operación? Este acá, el 7, tiene en forma tácita un denominador 1. Tiene un denominador 1 tácito. ¿Qué yo hago para que ese exponente fraccional negativo se vuelva positivo? Yo voy a invertir, en vez de poner 7 sobre 1, voy a poner 1 sobre 7 y ahí el exponente se vuelve positivo. Entonces, esta expresión yo ya puedo resolver. Esta expresión es 1 sobre 49, porque 7 por 7 es 49. Pues ahí está la propiedad, una propiedad más. Si no hay duda, vamos a pasar. Luego tenemos otro ejemplo. Ahí tenemos otro ejemplo. Tenemos así. 2 elevado a la menos 3. Esto tiene denominador tácito 1. Al invertir la expresión va a quedar de esta manera, con exponente positivo.
2 al cubo se vuelve positivo. Entonces la expresión se puede resolver, 2 al cubo es 8. Entonces la respuesta de 2 a la menos 3 es 1/8. Muy bien. Y ahí está justamente la definición de la función exponencial. Que una función exponencial, ¿verdad?, es f de x igual a una constante b, cualquier constante, puede ser cualquier valor, un número real, por cierto, elevado a la x. Yo puedo poner f de x igual a 3 a la x. Este viene a ser una función exponencial porque la x está en el exponente. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Aquí vamos a un ejemplo gráfico de la función exponencial. Tenemos ahí una función que va a utilizar como ejemplo de acá f de x igual a 2 a la x. A esta expresión quiere llevar a un ejemplo de manera a que pueda analizar la función dada. Entonces, si nosotros damos, ¿verdad?, un valor 0 a la x, entonces vamos a tener 2 a la 0. Entonces mi f de x va a valer 1. Aquí voy a poner 2 al cuadrado, 2 a la 1, 2 exponente 1, por cierto. Aquí la x vale 1. La x vale 1, entonces 2 a la 1 es 2. Aquí la x vale 2, entonces tenemos 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Aquí se le asigna valor 3 a la x, tener 2 al cubo. Y 2 al cubo es 8. Es 2 por 2 por 2 nuevamente. Entonces tenemos 4, 4 por 2, 8. Y aquí tenemos 2 a la menos 1. Ahí entra un poquitito nuestro concepto de propiedades. 2 a la menos 1 es igual. Le agregamos su denominador tácito 1 y vamos a invertir primero 2 exponente 1 positivo. Y esto queda un medio. Y un medio es 0,5, la mitad de 1. Luego le asigna valor 2 a la x. Entonces va a tener 2 a la menos 2. Y si tiene 2 a la menos 2, esto es 1 sobre 2 al cuadrado positivo. Bajamos en el denominador porque este tiene denominador, está haciendo 1, entonces invertimos la función. Y ahí tenemos que esto es un cuarto, que es 0,25. 1 dividido 4 es 0,25. Y así sucesivamente. Cuando le da menos 3, va a ser 1 sobre, va a quedar así. 2 a la menos 3 va a ser igual a 1 sobre 2 al cubo. Y 2 al cubo es 8. Entonces ahí tenemos 1 dividido 8 viene a ser 0,125. Bien. Al tener todos estos valores, uno tiene que ir y ubica esos puntos en el plano. Entonces vamos a ubicar un poquitito estos puntos en el plano. Ahí tenemos, por ejemplo, 0, 1. Y 0, 1 está aquí. Esta parte está 0, 1. Luego tenemos 1, 2. 0, 1 está donde está el rojo. Luego tenemos 1 y 2. Entonces acá tenemos 1 sobre x y 2 para la y. Entonces aquí se intersecta. Luego se le asigna 2 a la x. Entonces se le asigna 2 a la x. Y para
2 a la X, ¿cuánto nos da? Es 4. Entonces, ubicamos el punto ahí. Cuando le damos 3, es 2 al cubo, va a ser 8. Hasta acá se tiene que unir. Entonces ahí está. Cuando X vale 2, cuando X vale 3, la Y vale 8. Entonces ahí se va formando la función. De momento que sea negativo, va a cambiar la expresión. Para 2 a la menos 1, o sea que cuando X vale menos 1, la Y vale 0,5. Ven ustedes, cuando es menos 1, vale 0,5. La mitad de 1 nomás sube. Cuando vale menos 2, es 0, ahí está. La mitad otra vez de 0,5, de 0,25. Y así sucesivamente va a ir teniendo aproximaciones infinitas, ¿verdad? A la X, pero esta función nunca va a poder tocar al eje de X, porque no hay un número que uno pueda asignar a X de manera que salga el valor de Y igual a 0. Esa posibilidad no existe. Va a tener una aproximación infinitamente pequeña, pero nunca llegará a tocar al eje de X. Bueno, y esto es una función exponencial que siempre va a pasar por un punto. Ahí vamos a analizar. Bien. Antes de pasar al análisis, acá nosotros tenemos estas ecuaciones, 3 ecuaciones tenemos. Y estas 3 ecuaciones ya están en la gráfica, solamente a modo de analizar. En la medida que aumenta la base, aquí es 2, acá es 2,5 y aquí es 3. ¿Ven ustedes? Entonces, en la medida que aumenta la base de la X, se va acercando cada vez más al eje de Y. Si yo pongo 4 a la X, va a pasar por aquí. Y va a pasar sí o sí por el punto 0,1. Si yo le pongo 5, se va a acercar más. Y en la medida que aumenta el valor de la base, ¿verdad? Yo puedo poner así. En la medida que aumenta B, se va acercando cada vez más al eje de Y. Muy bien. ¿Qué pasa si es de revés? En la medida que disminuye el valor de B. En la medida que disminuye el valor de la base, ven ustedes 0,2, 0,6, 0,9, esto pasa directamente al segundo miembro. En la medida que va bajando, la función se va acercando al eje de Y. Y en la medida que se va agrandando, la base, en este caso 0,9, se va alejando del eje de Y. Bueno, esos son conceptos de funciones exponenciales. Luego aparece la expresión en las funciones de base E. Las expresiones de base E, ¿qué tiene en particular? Estas expresiones, acá lo dice, que las funciones exponenciales de base E, ahí está, son particularmente apropiados al modelar procesos de crecimiento y decrecimiento. Puede crecer como puede decrecer. Puede subir como puede bajar. Entonces, ¿cuándo vamos a tener crecimiento? Como por ejemplo el crecimiento de bacterias, el crecimiento del virus. ¿Se acuerdan ustedes cómo fue durante la pandemia? Hubo un crecimiento mundial. Entonces,
En ese caso podemos utilizar la base E de crecimiento exponencial. Puede ser crecimiento de la población, y en cuanto a decaimiento, es decir, caída, puede ser, por ejemplo, decaimiento de radiactivo, puede ser el decremento de la población, es decir, va bajando la cantidad de pobladores en el mundo. O puede ser la población mundial, puede bajar, o como puede crecer, que nunca pasa que baje, siempre está subiendo. También se puede hacer teniendo en cuenta la población de un animal con peligro de extinción. Ahí puede ser un decremento. Va bajando la cantidad de una especie dada en la naturaleza, y eso se puede expresar a través de una función exponencial de base E. Y ahí tenemos justamente la gráfica de la función de base E. Ven ustedes ahí, una es positiva y el otro es negativo. Entonces, ¿qué trato le vamos a dar? Como esto se carga a la calculadora, esto se carga a la calculadora de esta manera. Vamos a poner nosotros en la calculadora primero Shift, después van a buscar una tecla que tiene LN, y ese tiene como una segunda función la base E. Entonces van a dar Shift, LN, le va a aparecer la E. Ahí van a poner 1. Y en la calculadora le va a aparecer E1. Entonces eso es 2,71. Luego van a hacer lo mismo. Shift, logaritmo natural, le va a aparecer la E y ahí ponen 2. Y ahí está, 2,71 al cuadrado, ya no sé cuánto. O sea, ahí se va formando la función de la base E. Y esos puntos uno va a ir cargando en la tabla de valores. Bien. Ven ustedes que cuando es de base positiva, exponente positivo, ¿eh? Un ratito. Aguarden por favor, ahí está, vamos a volver a compartir la pantalla. Ahí, volvimos. Bueno, entonces ahí, cuando la función es positiva, la expresión se va hacia el positivo de X. Cuando es negativa, el exponente, la expresión, la función se va hacia la parte negativa del eje de X. El eje de X negativo. Y así sucesivamente. Y va en forma creciente cuando el exponente es positivo, porque esto va a ir creciendo. Y cuando es negativo, la misma cosa, pero va hacia el lado negativo del eje de X, pero sube como positivo y positivo. Bueno, es una simple característica, ¿no? ¿Cuándo vamos a estar aplicando funciones exponenciales? Las funciones exponenciales vamos a estar utilizando o aplicando para hacer una operación de crecimiento económico o decaimiento. Por ejemplo, los procesos de crecimiento incluyen crecimiento de la población, la apreciación en el valor de los activos, la inflación,
el crecimiento de índice, o sea, que se utiliza en recursos específicos como la energía. También puede ser el aumento o el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y eso en cuanto a crecimiento. Y en cuanto a decaimiento, ahí vamos a marcar un poquito. En el proceso de decaimiento incluye valores de reducción, ¿verdad? Vamos a reducir, va a ir bajando, por ejemplo, los activos como maquinaria. Esto se va a ir devalorizando, va a ir perdiendo su valor. La disminución de la tasa de incidencia de ciertas enfermedades. También la reducción del poder adquisitivo, porque nosotros estamos en un clave ejemplo de que nuestro poder adquisitivo, el poder adquisitivo de nuestra moneda está en reducción. Bueno, y todas esas operaciones se puede realizar efectuando un proceso de crecimiento o decrecimiento exponencial. Acá nos dice, por ejemplo, la función de crecimiento exponencial. Dice, si la incidencia de la mortalidad infantil disminuye de forma continua con una tasa del 5%, se describe el proceso de decaimiento mediante una función de decaimiento exponencial. Entonces ahí va el primer ejemplo. Bueno, aquí tenemos nosotros una operación financiera que se realiza en las instituciones bancarias, denominado interés simple. Y el interés simple tiene diferentes fórmulas. Y esta es una de ellas sin la base E. Cuando la capitalización es anual, vamos a utilizar esta forma. ¿Qué viene a ser la S? La S va a ser el monto que uno va a retirar a cabo de un cierto tiempo. La P es el capital que uno va a depositar en una caja de ahorro. Ese es el capital. Uno deposita en un banco un cierto capital. La I va a ser la tasa de interés, porque siempre el capital está sometido a una cierta tasa. Y N va a ser número de años o de tiempo. N va a ser número o tiempo que permanece un capital determinado en depósito para generar intereses. Muy bien. Teniendo en cuenta eso, aquí nosotros tenemos un ejemplo. Y con esto vamos a estar cerrando nuestro ejercicio. Supóngase que P es $1,000, es decir, el capital que uno deposita, $1,000 en depósito, está sometida a una tasa de 8% mensual. Entonces, 8% significa 8 sobre 100. Entonces, ahí nosotros utilizamos 0,08, porque 8 dividido en 100 es 0,08. Y es la tasa anual, por año, nos dice. Y ahí está la ecuación. Entonces, la ecuación va a quedar así. S es igual a $1,000 es mi P, mi tasa es 8%, 0,08, elevado a la N. Es decir, por cada año que transcurre, va a estar ganando 8% más. Entonces, ¿esto cuánto va a ser en la calculadora? Uno tiene que calcular y va a salir 6,848. Por ejemplo, si esta operación aquí nos dice, si trabaja 25 años, eso hay que aclarar, eso me faltó aquí, voy a borrar. Entonces, aquí la función queda de esta manera. Dejamos ahí. La función ya queda así. Ahora bien,
Y ahí nos dice, si nuestro tiempo es de 25 años, supongamos que va a estar en el banco, ¿cuánto va a recibir? Entonces ahí vamos a ingresar $1,000 por 1 más 0,08 exponente 25. Entonces, esto va a ser 1,000 por 1,08 elevado a la 25 y va a salir que el capital que se va a retirar al cabo de 25 años sería de $6,848,50. Eso es lo que va a retirar si en esas condiciones permanece durante 25 años. Muy bien. Entonces, está también otra fórmula que es con capitalización. Cuando nos menciona la capitalización continua, ahí está la palabra secreta. Cuando la capitalización es continua, hay que utilizar esta fórmula en interés conforme. Nuevamente la S va a ser el monto, lo que uno va a retirar al cabo de un cierto tiempo. La P va a ser el capital inicial. La I es la tasa y la T viene a ser el tiempo. Entonces, cuando te dice en el ejercicio capitalización continua, uno debe utilizar esta forma. Pues bien, estos ejercicios vamos a estar resolviendo, estos ejercicios que están aquí, vamos a estar resolviendo la próxima clase en nuestra clase presencial. Si ustedes quieren resolver, ahí tienen ejercicios para resolver en su casa esta misma noche, después de haber copiado, haber hecho un resumen de todo esto que estuvimos tocando hoy. Buenas noches, mis queridos alumnos, y no olviden de registrar sus respectivas asistencias. Buenas noches.